Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra primera sesión de nuestros seminarios metodológicos en Historia del Derecho. Esta es una actividad que tiene fines formativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que en estos seminarios podamos ir discutiendo sobre metodologías de la investigación histórica del derecho. ¿Qué quiere decir eso a su vez? Quiere decir que aquí vamos a poder, digamos, discutir sobre formas de aproximarse a la investigación jurídica. Entonces, la idea es que en estos seminarios podamos aprovechar a nuestros ponentes para que no solamente aprendamos de ellos, leyendo sus textos, de hecho sea de paso se ha circulado un texto de Javier, sino también para que podamos pensar nuestras propias investigaciones a partir de las metodologías que estamos pues comentando, ¿no? Nuestra primera sesión, que es la presente, pues es una sesión muy especial, no solamente porque es la primera, sino porque nos acompaña un miembro de nuestro grupo, ¿no? Que es nuestro amigo Javier Robles Bocanegra, ¿no? Nuestro colega Javier es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia Moderna y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Javier también, bueno, y valga la mención, defendió su tesis doctoral hace unos meses, por lo cual te extendemos de parte del grupo pues una felicitación y nos alegra mucho pues tener un nuevo doctor entre nosotros. Así que el día de hoy Javier nos compartirá su presentación que le ha titulado La metodología en el sistema de corte y su aporte al estudio del derecho indiano entre los siglos XVI y XVIII. La dinámica de este seminario pues es bastante sencilla. Primero, nuestro ponente nos va a hacer una exposición donde va a plantear los puntos más importantes sobre sus aproximaciones metodológicas, es decir, sobre su trabajo con fuentes, su selección de fuentes y cómo trabaja las fuentes, desde qué puntos de vista teóricos y cuáles son los presupuestos de estos trabajos, ¿no? Entonces, sin más que decir y más bien dando ahora sí la palabra al protagonista de esta sesión, pues nos quedamos contigo, Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Demián, por la presentación y también agradecer a Fernando, ¿no? Por la invitación a este seminario, ¿no? Bueno, en realidad, muy encantado de participar eh, y sobre todo de inaugurar también, creo que tenemos que estar a la altura de eso, y también de compartir esta metodología, ¿no? De corte que llevamos aplicándola ya hace más o menos 8 años desde que comencé mis estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid eh, y desde que soy investigador del Instituto Universitario La Corte en Europa de esa casa de estudios, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. Voy a comenzar la exposición compartiendo, creo que ya me han habilitado en la pantalla. Bien, la sesión de hoy lleva por título La metodología en el sistema de corte y su aporte al estudio del derecho indiano, ¿no? Eh, Hay que comenzar a la sesión, pues, diciendo que, por lo general, la mayoría de los presentes tenemos una noción básica de lo que es la corte. Siempre se asocia con el concepto del lugar de residencia, ¿no? De los monarcas o del príncipe. Sin embargo, cuando ese término tradicional que se recogió en las siete partidas de Alfonso el Sabio, ¿no? Eh, Uno lo compara con la documentación de la época, ¿no? De la Edad Moderna, documentos del siglo XVI al siglo XVIII, eh, se va a dar cuenta de que tal término entra en mucha contradicción con los documentos.
Y esto es porque en realidad el concepto corte tiene un significado mucho más amplio que el de solo ser el lugar donde vive el rey, ¿no? O de solo reducirse al palacio real o al séquito de los que acompañan al monarca o al príncipe. Entonces, esas contradicciones, la historiografía europea, desde la década del 70 en adelante, se fue dando cuenta de tales pareceres y al final se llegó a la conclusión, eh, a partir del aporte de un historiador italiano, Cesare Mozzarelli, fundador del grupo de investigación Europa di Corti, que en realidad el sistema de corte era un modo de poder o un modo de hacer política. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, que la corte vendría a ser no una esferita que rodeaba o que flotaba en el Palacio Real, eh, sino más bien una organización política, ¿no? Eh, Después de ese aporte de Mozzarelli, la historiografía inglesa, ¿no? Encabezada por David Starkey, Ronald Lash, John Adamson, entre otros autores, pues van a recoger algo esencial para el sistema de corte, el estudio de las relaciones patronazgo y clientelismo. ¿Y por qué digo esto? Porque esos vínculos de carácter netamente personal eh, va a ser el motor de la articulación político-social de las monarquías europeas durante la Edad Moderna y teniendo como modelo a la monarquía hispánica. Entonces, eso fue algo muy importante de los ingleses. Sin embargo, los ingleses todavía no pudieron aplicar esta metodología para estudiar toda toda la articulación eh, eh, en los distintos reinos, ¿no? Entonces ahí, en ese vacío, eh, va a aparecer los estudios de el profesor José Martínez Millán, a quien tengo el honor de llamar maestro, ¿no? Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, y en los años 90, él va a formar un grupo de estudios, ¿no? Que es el Instituto Unitario de la Corte en Europa, con varios profesores del Departamento de Historia Moderna de la UAM, y van a comenzar a hacer seminarios replanteándose esos conceptos dejados por César Mozzarelli y por la historiografía inglesa. Y al final, el gran aporte de Martínez Millán es el siguiente, ¿no? Ver a la corte eh, como el propio paradigma de la monarquía hispánica. Es decir, no es algo resultante o es algo que está flotando o es una partecita de la estructura política de la monarquía, o no, sino viene a ser una organización político-social, un sistema de poder que configuró la monarquía hispánica durante la Edad Moderna, ¿no? Y tiene fundamentos importantes, ¿no? Como por ejemplo que el poder de la corte está encarnado en el rey, ¿no? Eh, y cómo articula el monarca su gobierno y sus reinos a través de relaciones no institucionales. Vale decir, los lazos de amistad, parentesco, paisanaje, costumbres, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con vínculos personales. A eso se denomina relaciones de poder no institucionales.
Mientras que también el gran aporte también de Martínez Millán viene a ser la justificación ideológica de ese sistema. Y para eso se realizó una amplia investigación sobre los tratados políticos de la Edad Moderna y de los consejeros de los reyes de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y al final van a llegar a la conclusión de que la Corte como sistema de poder se fundamenta en la filosofía política del mundo clásico. ¿Y por qué? Porque en el caso de Aristóteles, cuando afirmaba que el hombre era un animal social y que siempre estaba predispuesto a relacionarse con sus semejantes para formar las familias. Y estas familias van a formar grupos de familias que va a dar resultado a la organización de las ciudades. Entonces, se, de esos preceptos filosóficos de Aristóteles, ¿no? se, se infiere de que la, el gobierno familiar era el cimiento para el gobierno de la monarquía, ¿no? Y eso la monarquía hispánica lo utilizó para fundamentar su poder, es decir, que el rey tenía que gobernar como si fuera un padre de familia, un pater familias, es la palabra clave, ¿no? No era no era un burócrata, no era un funcionario. Esos conceptos están muy alejados del mundo moderno o de la cultura política de la edad moderna. ¿Por qué? Porque sencillamente, como bien dice eh, Alejandro Cañeque, Antonio Manuel España, entre otros, en la edad moderna no hay una aparición de un Estado tal como ahora ahora lo entendemos, ¿no? Una maquinaria estatal con funcionarios que cumplen sus roles para servir a todos los ciudadanos, ¿no? Reunidos en nación. Eso era inexistente en la edad moderna, ¿no? Lo que hay es un sistema de poder donde el rey es el padre de familia de todos sus reinos, de todos sus súbitos, y como padre de familia tiene que gobernar su reino como, como si gobernara su casa. Y es por eso que la articulación política se da por relaciones personales. ¿Cómo gobierna un padre de familia su casa? Pues por vínculos personales, dando a sus hijos, a sus empleados, las mercedes, los favores, según su servicio. Entonces, se aplica una ley de justicia distributiva. Esos conceptos fueron importantes para más o menos plantear los principios teóricos del sistema de corte, ¿no? Y a partir de aquí, los aportes del profesor Martínez Millán se trasladaron a todos sus discípulos, como por ejemplo el profesor Manuel Rivero Rodríguez, eh, Carlos de Carlos Morales, entre otros, ¿no? Estudiosos ya de hace más de 2 décadas del estudio de la monarquía hispánica, desde el sistema de corte. Y entonces tenemos en mente de que este sistema político se articula a través de las relaciones de patronazgo y clientelismo, que están fundamentadas en la filosofía política del mundo clásico. Ahora, ¿cómo eran estas relaciones de patronazgo y de clientelismo? ¿Qué naturaleza tenían? Y como se indicó, son lazos personales, ¿no? Es una relación personal, en realidad, ¿no? Todo vínculo que está marcado por la voluntad, por el privilegio, ¿no? Este, Martínez Millán ponía un ejemplo muy particular, ¿no? Se hablaba de las estructuras del Estado liberal, que el funcionamiento de las burocracias desde el siglo XIX en adelante era pues a través de relaciones institucionales, porque uno cuando iba a hacer un trámite en una institución de ese Estado liberal, pues presentaba su expediente, ¿no?
en mesa de partes, luego este entraba en el siguiente entidad, este iba a la otra entidad y así, hasta llegar a la autoridad. Pero eso no existe en la edad moderna, ¿no? El sistema político de corte. Lo que existe es los pretensores de Mercedes, ya sea en la Corte de Madrid, en la Corte Invernal de Lima, en las Cortes Provinciales de las Audiencias, etcétera. Ahora vamos a hablar más adelante sobre cómo se aplica el concepto en diferentes jurisdicciones. Pues los servidores, los pretensores, le escribían relaciones al rey diciendo, yo te he servido en tal lugar, yo he servido en tal oficio durante varios años, mis padres, mi ascendencia tiene un arraigo cortesano, te hemos brindado ayuda, te hemos, te hemos prestado dinero. Y pues, como se gobierna mediante redes personales, paterfamilias, el rey concedía esa relación personal. Ahora, son vínculos recíprocos y dependientes al mismo tiempo. ¿Por qué recíprocos? Porque hay un cambio mutuo, benéfico entre las partes, entre patrón y cliente, ¿no? El cliente ofrece servicio, el patrón ofrece gratificaciones, ¿no? Y que después, una vez conseguido los beneficios, el cliente tiene que devolver ese homenaje con más colaboración, con más entrega de lealtad. Pero también son dependientes, porque hay un trato desigual, ¿no? Entre los reyes y los clientes. Pero ambos tenían recursos que los dos necesitaban. Ahora, hay que subrayar que el sistema de corte y la entrega de beneficios por redes personales se dio en un contexto donde cada merced entregada era vista desde el concepto de un regalo. ¿Y esto qué quiere decir? Había una ligación sentimental entre los cortesanos y el rey, entre los gratificados y el príncipe, ¿no? O sea, no eran solo pues, simples preeminencias que se daba por servicio, sino ya se asumía un vínculo, un fuerte vínculo de amistad, de afinidad, de estima, de aprecio entre los dos. Explicado esto, podemos ahora entender los fundamentos filosóficos de la corte, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que esto radica en una filosofía clásica, ¿no? Y que a través del hombre como animal social tiende a relacionarse con sus semejantes para formar la familia. Entonces, desde ese punto, pues, los investigadores de Yulce y los aportes han, han establecido que eh, la administración política de la monarquía pues, está cimentada en el ámbito doméstico, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque desde que el hombre forma la familia, según Aristóteles, esto se va extendiendo a las ciudades, a los principados, a los reinos y a otras formas de convivencia política más complejas. El concepto de pater es muy importante porque es el cimiento, pues, de la monarquía, ¿no? Y es ahí donde entramos en la cuestión que decía Max Weber, por ejemplo, en Economía y Sociedad, ¿no? Que durante el antiguo régimen, los reyes gobernaban de manera patrimonial, ¿no? Hay muy diferente a la estructura política, pues, de nuestro mundo moderno, ¿no? Ahora, el siguiente principio filosófico es la coeconómica. ¿Qué viene a ser esto? Una disciplina que regula las leyes, los preceptos
del gobierno de la casa. Y entonces, si el rey como padre de familias gobernaba la monarquía como si fuera su casa, pues tenía que aplicar los principios de la o económica, ¿no? Es decir, favorecimiento de los hijos que más les sirven, aplicando la justicia distributiva, ¿no? Según los méritos, ¿no? Es como decir, dar a cada uno lo suyo, ¿no? Lo que merece. En conclusión, la corte se moldeó bajo la economía doméstica. Y esto es una idea muy importante para entender esta metodología, ¿no? Cuando uno estudia las estructuras de poder de los virreinos americanos, de las gobernaciones, de los corregimientos durante el siglo XVI, siglo XVIII, tenemos que tener en mente desde la corte, la esfera doméstica y la esfera pública están en constante conjugación, ¿no? En constante unión. No hay una separación entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque es justamente el principio de, de la economía doméstica, del pater familias, de las relaciones de poder personales, ¿no? Entonces, los asuntos privados del monarca se entendían también como asuntos públicos, ¿no? Muchos de los criados, de los reyes, de los príncipes, de los virreyes, tienen eh, una función en su casa, pueden ser mayordomos, camareros, gentiles hombres, alabarreros, pero al mismo tiempo tienen cargos de gobierno. Y esto lo hemos descubierto ampliamente cuando hemos hecho la tesis doctoral y lo hemos expuesto, ¿no? Desde el virrey Blasco Núñez Vela hasta el virrey Conde de Nieva, los primeros 20 años del virreinato peruano, muchos de estos virreyes tienen criados tanto en la esfera pública y en la esfera privada al mismo tiempo y concentran el poder y son los personajes más importantes de la corte porque ellos están articulando las redes clientelares con el resto de las instituciones. Entonces, podemos decir que el gobierno en la edad moderna radicaba en la domesticación del reino. Muy bien, dicho y explicado los principios teóricos y filosóficos de la corte, ahora pasa a lo que más interesa, ¿no? ¿Qué fuentes podemos utilizar para aplicar el método de la corte en el estudio del derecho indiano, particularmente, ¿no? Que es obviamente donde radica el interés y el objetivo de mi, de mi charla. Comenzamos con las correspondencias, ¿no? Eh, las correspondencias han sido muy olvidadas por la historiografía tradicional, ¿no? Y siempre catalogadas como documentos solo de asuntos personales, que no te dicen nada, solo son invocaciones de memoria, de sentimientos, ¿no? Sin embargo, el análisis minucioso de estas correspondencias, tanto administrativas como personales, te va a ofrecer un sinnúmero de variables para entender cómo las autoridades recomendaban a sus parientes, pañaguados, allegados al gobierno, ¿no? Entonces, eso es un asunto trascendental. También en esas recomendaciones que hacían los virreyes, los gobernadores, corregidores, se manifestaban los vínculos de amistad, vínculos de confianza y afinidad entre las personas. Y cuando uno contrasta la documentación, por ejemplo, con las reales provisiones, eh, con las reales cédulas y instrucciones, ordenanzas, cualquier documentación de índole jurídica, se va a dar cuenta de que hay una similitud en las personas que tienen esos oficios y las que
el rey o el virrey recomienda, ¿no? Al final son los mismos que aparecen en esas reales cédulas, los personajes que son recomendados por las autoridades. El siguiente punto es los nombramientos de oficios. Y acá tenemos la amplitud, pues, de las reales provisiones. Una real provisión viene a ser el documento de más alto rango jurídico dentro de la monarquía hispana, ¿no? Porque si tiene un sinónimo de título, cuando se nombraban a los virreyes, a los gobernadores, a los corregidores, se le daba su real provisión de nombramiento. Cualquier decreto tan importante era una real provisión y se pueden reconocer fácilmente, ¿no? Con el encabezado, Don Felipe, rey de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Enumeraban como casi media página de todos los reinos que tenía el rey y al final venía la determinación, ¿no? A diferencia de la Real Cédula, porque la Real Cédula viene a ser un documento que refleja una disposición para cualquier ámbito de gobierno, ¿no? Y solo venía enfocado Felipe II por cuanto nos hemos informado de tal hecho que ocurría, ¿no? Esa es la diferencia entre una real provisión y una real cédula. Pero en ese sentido, los virreyes y los gobernadores también expedían reales provisiones de gobierno. Cuando ellos nombraban a los corregidores o cualquier oficio, daban provisiones de títulos. Y aquí se puede analizar cómo, quiénes son los favorecidos y quiénes concentran dos o más oficios, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando uno contrasta la documentación y cruza, pues se va a dar cuenta que siempre los mismos oficios se turnan, ¿no? Se cambian solamente entre la esfera o entre los criados de los virreyes, ¿no? Eh, Se turnan, viene otro, y entonces ese es muy importante, ¿no? Algo que la historiografía tradicional nunca lo usó porque siempre utilizaba las reales provisiones o cualquier documento de orden jurídico para solo analizar ordenanzas, ¿no? Pero no el impacto que tenían o cuál era el significado de esa provisión para la política del virreinato. También en un ornamento también aparecen los servicios que hace que hacen los virreyes o las asistencias, colaboraciones que muestran los criados al virrey o al gobernador. Entonces, hay un fundamento para entregar la meseta. Y las autoridades que suscribían esos títulos, ¿no? Que también apoyan el ornamiento y también forman parte de las redes clientelares. Hay un caso muy importante, ¿no? Cuando gobernaba el virrey conde de Nieva, tenía al séquito de comisarios reales que vinieron a investigar sobre la viabilidad de la perpetuidad de la encomienda. Y con ellos, con el conde de Nieva, para establecer un consejo de, de gracias y mercedes, y cuando el virrey otorgaba los favores, los, los tres comisionados regios también firmaban junto con el virrey. Los juicios de residencia, probablemente esta es la fuente por excelencia para investigar las relaciones personales. Eh, los testimonios, ¿no? Un sinnúmero de narraciones que indican cómo tal autoridad ejerció su oficio, ¿no? Ya, y ahí se descubre, pues, que estas autoridades, pues, gobernaban por medio de redes personales, entregaban oficios, muchos a un cierto grupo de privilegiados, negociaban el poder. En el caso de los corregidores, con los élites indígenas, le daban favores, le daban preeminencias,
ajustaban la legislación para poder favorecer a a los curacas, a los indios principales, e incluso los indios de común también recibían su recompensa, porque los corregidores tenían a yanaconas que servían, eran los pines de su casa, y al final, cuando estábamos haciendo la maestría, nos vamos con varios casos donde los indios yanaconas se convirtieron en los intérpretes del corregidor, es decir, en su ministro más importante para poder traducir la- la- los expedientes judiciales de los curacas en cuando administraba justicia. Ahora, en estos puestos de residencia también se observa la formación y la consolidación de las redes eh, clientelares. Hay un estudio de vínculos personales, de tipos de los vínculos personales entre patronos y clientes, y como ya hemos indicado, la ley se va a configurar según los intereses de las autoridades, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad, por ejemplo, cuando le decían a los corregidores no se debe nombrar a los tenientes por más de cierto número, ¿no? Pero el corregidor decía, bueno, yo en el derecho castellano está previsto de que el corregidor tiene que rodearse de varios tenientes según sus necesidades. Entonces, estaban apelando al derecho constitucional, a la costumbre de nombrarse. Y también los virreyes tenían a- una, una apelación muy similar, ¿no? Cuando querían despachar sus provisiones con sus secretarios de Cámara y no con los secretarios de Gobernación. Decían, no, estos secretarios de Cámara yo los he criado, ¿no? Así decían, yo los he criado, están en mi casa desde hace años y con ellos tengo la confianza Bueno, fíjense, ¿no? Yo los he criado y tengo la confianza, ¿no? Esos detalles son los que te está demostrando que está el funcionamiento del sistema de cosas. Las reales células de recomendación, muy poco usadas por los historiadores, ¿no? En el archivo de Indias hay cantidad de estas reales cédulas de recomendación hacia los virreyes, gobernadores y cualquier otra autoridad real, donde el monarca exhorta a la autoridad a que ciertos personajes tienen que ser privilegiados en el reparto de mercedes. Entonces, desde ahí ya se establece vínculos personales, pero cuando uno contrasta estas reales cédulas con las correspondencias, con las reales provisiones, con la relación de oficios y mercedes que dan los virreyes, se da cuenta de que los mismos personajes que son eh, homenajeados, ratificados, aparecen en las cédulas de recomendación. Entonces, es una forma ya de legitimidad de dar, de, de dar las mercedes, ¿no? Amparadas por estas cédulas de recomendación. Otra fuente también especial, las relaciones de oficios y mercedes, ¿no? Vienen a ser como una especie de memoria de las autoridades donde indicaban, bueno, este personaje tiene tal cargo, este personaje tiene tal oficio, este personaje tiene tal preeminencia, ¿no? Eran relaciones de más o menos 10 páginas, 20 páginas, 20 folios. Y ahí te va a ofrecer también quiénes son los personajes que tienen más mercedes, más oficios, más privilegios, ¿no? Entonces, se puede determinar ahí la distinción y el rango de los integrantes de esa red clientelar. La otra fuente, las relaciones diarios o memorias, ¿no? Eh, ¿Qué hay en una crónica? Siempre las crónicas se han analizado desde el lado militar. Eh, Siempre enumerando batallas, enumerando sucesos, ¿no? Pero se han adentrado pocamente a desempolvar las redes personales, ¿no? Y son de verdad pequeños detalles, muy pequeños detalles, que evocan esas redes personales. Por ejemplo, ¿no?
los recuerdos de las autoridades cuando decían, ah, pucha, este criado me ha servido tal y merece recompensa, ¿no? Este, este secretario o este asesor en el gobierno tiene grandes cualidades y es- mm, eh, 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 merece el beneficio de la red. Entonces, esos pequeños detalles de la evocación a los recuerdos manifiesta las redes personales en la corte. También, por ejemplo, como ahora seguro han revisado en el texto, ¿no? En el artículo la influencia de la corte en los corregimientos de indios, están las relaciones crónicas de quejas por favorecimiento, ¿no? Como este del, del fraile que denunciaba a los corregidores porque decía que no le deja a los indios estar en las doctrinas porque se ocupan en la casa del corregidor, ¿no? Ahí también se muestra, ¿no? No. Por ejemplo, en el caso de los virreyes, ¿no? Los oficiales de la Real Hacienda, los tesoreros, contadores, denunciaban estas prácticas, ¿no? Eh, pero hay que comprender que esta queja en realidad es un reclamo por favorecimientos. Es decir, que las autoridades cuando más o menos hacían relación de la conducta de los virreyes, ellos estaban de forma indirecta, estaban pidiendo que sean ellos los que tengan las mercedes o que se preocupen más por homenajearlos, ¿no? Y eso pasaba, por ejemplo, con muchos de los oidores de la audiencia de Lima, cuando denunciaban al virrey Cañete porque tenía a su hijo, Garcilaso de Mendoza, en el gobierno de Chile, ¿no? Y a dos oidores aliados y amigos como Santillán y Peñalosa, pues por ejemplo, Bravo de Saravia decía, no, pero yo también merezco Mercedes, pero cuando Ebre Cañete le entregó la encomienda al hijo del oidor Bravo de Saravia, este magistrado se quedó, pues, ya no denunciar al virrey tanto como antes lo hacía. Entonces vemos que hay pugnas de poder por querer capturar las Mercedes y la atención de la autoridad que da estos favores. Es decir, todos querían ingresar al sistema de corte, ¿no? Eh, para su prestigio, para eh, gozar de un reconocimiento. Hay que entender que la sociedad eh, del mundo moderno, de la edad moderna, tanto en el Marqués como en el Perú virreinal, se manejaba o se entiende como una sociedad del espectáculo, ¿no? Los que tenían más distinción, más rango, eran los primeros en gozar de las mercedes. Y según tu distinción, según tu prestigio, recibías mercedes de menor importancia. Y eso también pasaba en la casa de los virreyes, en las instituciones de gobierno. Los mismos criados pelean, pugnan por ser el más favorito del virrey. En la audiencia, los mismos oidores se enfrentan para ser los mejores aliados del virrey. Y pasa también lo mismo en la Real Hacienda, con los corregidores, etc. Los expedientes judiciales que uno puede preguntar cómo se puede investigar la corte desde una crónica judicial. Bueno, Eh, esto lo hemos demostrado en nuestro libro Efigie de Rey en los Andes, que yo recomiendo de leer, eh, que lo publicamos hace 2 años, cuando los indígenas, los curacas y principales se dirigían al corregidor como muy magnífico señor, o le decían, o cuando iban a reclamar al virrey, su excelencia, vuestra excelencia. Este tratamiento de cortesía te daba la legitimidad para poder reclamar merced. Y mientras más tú honres a la autoridad, le das muestra de estimación, esa autoridad te va a entregar las mercedes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jueces principales, en los corregimientos, pues se veía de que los curacas que más reverenciaban al corregidor con el título de muy magnífico señor eran los que finalmente recibían los fallos
a su favor. Entonces, ahí hay como hemos indicado, una consolidación de un vínculo amical. Por eso hablo de las correspondencias, de las cortesías con la concesión de mercedes en los fallos judiciales. Y también para contrastar más o menos la información del expediente, ¿no? Que decían, no, este personaje ha recibido siempre los favores del virrey y tal, ¿no? Pues ahí más o menos puedes contrastar esa documentación pues, con las correspondencias, con las provisiones, con la relación de oficios y mercedes. La legislación sobre ceremoniales, etiquetas, protocolos, creo que no se ha trabajado de amplio esto, ¿no? Parece como un vacío en la historiografía del derecho, lo cual no debe ser así, ¿no? Hay una gran cantidad de pragmáticas sobre etiquetas. Hay que recordar que el fundador de la pragmática de etiquetas en la corte virreinal es el conde de Nieva. A partir de ahí, los virreyes siguieron ese modelo, ¿no? Eh, pero casi no se ha visto. Y, por ejemplo, cuando uno revisa las leyes de Indias o los tratados de Ponce Rosano Pereira, se da cuenta de que siempre hay capítulos dedicados a las pragmáticas de etiquetas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que hay un intento por entender la jerarquía y el prestigio social de las autoridades y sus allegados, ¿no? Eh, las relaciones personales, estima y aprecio. Cuando el virrey entregaban una distinción durante una ceremonia a sus criados, era un sinónimo de aprecio, de confianza, ¿no? Por ejemplo, durante las exequias de Carlos V realizadas en Lima, el virrey Marqués de Cañete eh, puso a algunos de sus criados en lugares preeminentes durante la procesión y llevando trajes también que los distinguían, ¿no? Por ejemplo, sus gentiles hombres tenían esa, esa preeminencia, ¿no? Por ejemplo, otro caso, el virrey Toledo, cuando la Universidad de San Marcos se refunda, sale del aparato de los dominicos y se vuelve una universidad secular. Toledo, que fue el artífice, o muchos, Bernabé Cobo lo considera como el padre de San Marcos, bueno, a este extremo llega Bernabé Cobo, pero al privilegiar en la profesión en la universidad como corporación, le quitó el poder al cabildo, que lo desplazó a un lugar atrás de la universidad. Entonces los mismos cabildos pues reclamaron, ¿no? ¿Cómo es posible, oye, que nosotros somos la entidad de la ciudad? Pero Toledo dijo, no, esta es la universidad, esto le da prestigio a Lima como sede de la corte. Tener a una universidad que es la fiel hija de Salamanca. Entonces, esos pugnas, esas rencillas por las etiquetas, protocolos, los lugares, las posiciones que ocupan durante las ceremonias, espectáculos públicos, son también las fuentes para estudiar la corte y dar un aporte al derecho indiano. Por último, tenemos las instrucciones, ordenanzas, cédulas, mandamientos de disposiciones, ¿no? No por menos importantes, pero son también fuentes que sirven para contrastar las mercedes que reciben los personajes en las reales provisiones o en la relación de oficios con las cédulas que se daban. Por ejemplo, ¿no? Los virreyes recibían sus instrucciones de gobierno siempre al inicio de su régimen y recomendaba, mira, tienes que privilegiar a los corregidores de las ciudades para que así ganes prestigio en tu gobierno, ¿no? O para que asegures la estabilidad político-social. Entonces, esa ordenanza ya te daba o era la fuente de legitimidad y de legalidad para que los virreyes, gobernadores, corregidores comienzan a repartir las mercedes a sus favorecidos, ¿no? Algo similar que pasaba con las reales cédulas de recomendación. Y esto al final se puede contrastar con provisiones, con las correspondencias, con las cédulas
y va a tener esos mismos resultados. Eh, no sé cómo anda de tiempo, Damián, creo que ya tenemos, ya se cumplió. Sí, ya estamos con el tiempo bastante ajustado. Ya. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy, ¿no? Eh, y al final, ya para concluir con la charla, podemos decir pues que la Corte es un sistema de poder que tiene en fundamento al rey, sus elementos, los cortesanos, la casa real, la casa vicerregia, en el lado de los virreyes, las, los, los consejos, tribunales, los ministros, los magistrados, los oficiales reales que estaban dentro de esas instituciones y los cortesanos que recibían las mercedes. Entonces, como estructura de poder, te da varias ventajas o varios aspectos eh, disciplinarios para analizar la realidad jurídica, ¿no? No solo desde lo político, hemos visto, ¿no? Está la antropología para investigar la cultura política, la cultura jurídica, ¿no? La sociología para ver los juegos de los grupos de poder, el arte, la, la literatura. Entonces, vemos que esta metodología es interdisciplinaria. Y entonces las humanidades y ciencias sociales, como bien decía José Martínez Millán en una entrevista hace 5 años, es necesario que este campo del conocimiento siempre aplique metodologías interdisciplinarias, porque a partir de ahí te va a ofrecer grandes abanicos para poder investigar o acercarte más a la realidad. Entonces, en esto lo que es la Corte, bueno, hemos un poco ofrecido acá cómo es el estudio de las entrañas del poder, ¿no? Finalmente, el sistema, en el caso del Perú virreinal, el sistema de ese virreinato recaía en las relaciones personales. Eran el motor, la llave maestra de la estructura política. Y eso tú lo puedes aplicar a cualquier ámbito o asunto, ¿no? Eh, ya sea para investigar la esfera alta de la Corte Virreinal o también los corregimientos de indios en las esferas provinciales, los obispos, los doctrineros, como lo hizo mi colega Jimmy Martínez Céspedes, un gran estudio que también recomiendo, gobernadores, la universidad, instituciones. Entonces, vemos que es una metodología muy amplia en ese sentido. Bueno, eso es todo y atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier, por tu presentación. La verdad, bastante interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, creo que tendrías que poder dejar de compartir. No sé si tú lo debes hacer o lo debe hacer este Fernando. Ah, ya Eh, está. Perfecto. Sí. Entonces, eh, sí. Entonces, bueno, quería agradecerte por tu presentación y ahora, bueno, la segunda parte de nuestros seminarios tiene que ver con las intervenciones de los que están aquí presentes. Entonces, a continuación, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, podría hacerlo ahora. Pueden levantar la mano y se les otorga la palabra. Bueno, si nadie tiene algún comentario aún, pues a mí me gustaría comenzar. Y, y bueno, hay varios puntos de la presentación de tuya, Javier, que me parecen sumamente interesantes, sobre todo desde un punto de vista de una metodología que tiene digamos, un aparato conceptual previo y que es bastante sólido, porque bueno, desde los estudios del profesor Cesare Mozzarelli y profesor Martínez Millán en adelante, pues ha venido, digamos, haciéndose bastante más sólido. Ahora, me parece que hay muchos puntos en común, por ejemplo, con la historiografía que habla de la cultura jurisdiccional.
¿no? Y que habla de las monarquías policéntricas, más allá de, trascendiendo la figura del Estado como una, digamos, como decía Antonio Manuel España, como es el Leviatán, estos son las vísperas del Leviatán, ¿no? Entonces, creo que esta perspectiva es bastante precisa para esa sociedad y que, bueno, vamos, está presente en todo lo que has dicho, pero no ha sido dicho de manera explícita, ¿no? La sociedad corporativa, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esta perspectiva para investigar la sociedad corporativa en un, digamos, en un sistema de donde no existe ese poder centralizado, sino más bien esta perspectiva de poder policéntrico, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es una pregunta bastante más operativa y que creo que nos interesa mucho para quienes tenemos aquí investigaciones en curso o nos gustaría hacer una investigación de este tipo. ¿En qué archivos, por ejemplo, tú en tu investigación has encontrado la información necesaria para tus investigaciones? ¿No? Digamos, las fuentes que tú nos has explicado al día de hoy de correspondencia, nombramientos de oficios, las reales cédulas de recomendación, incluso la legislación o estas formas de etiquetas, ¿no? Que encierra todas unas formas normativas detrás, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los repositorios archivísticos donde tú has encontrado esta información? Entonces, bueno, esas serían mis dos preguntas para comenzar. Bien, la mía. Bueno, comienzo por lo segundo, que es lo que más, lo más fresco, ¿no? Eh, Bien, no es fácil investigar el sistema de corte, porque cuando uno va al archivo, no hay un fondo, o una caja o una sección que diga corte. Eso no existe. Eso no existe ni en el archivo de Indias, ni en el archivo de Nación, ni en cualquier otro archivo. Lo que uno tiene que hacer es pues revisar las fuentes que hemos enumerado, porque son las que tienen más reflejo de los vínculos personales, en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿en qué archivos se investiga? Bueno, el archivo de Indias tiene una gran documentación. Su único defecto es que el sistema de clasificación es muy antiguo, ¿no? Comparado con el sistema de clasificación de nuestro archivo colonial, el archivo colonial le lleva años en ventaja al archivo Indias, ¿eh? Porque el archivo colonial de Lima está bien clasificado. Bueno, otra cosa es que no haya la suficiente documentación para investigar el siglo XVI. Eso ya es otro asunto, pero sí está bien clasificado, ¿no? Cada fondo, cada sección está bien catalogada. Incluso ahora se están analizando los protocolos notariales, fuentes por excelencia también para investigar los estilos de vida cotidiana, eh, la realidad social, pero el archivo de Indias no. Entonces, yo creo que es un asunto también aún pendiente, ¿no? Pero después del archivo de Indias, tenemos la Biblioteca Nacional de España. La facilidad que tiene es que ahora hay muchos manuscritos que están en Internet, están publicados y se accede fácilmente. Ya no es necesario ir al paseo de los Recoletos para ver el fondo de la biblioteca, porque ahora están más disponibles. Yo diría que hay una mejor disposición con el archivo Guinness, ¿no? A pesar de que el archivo Guinness ya ha digitalizado gran cantidad de documentación en el portal de pares, pero creo que lo que falta ahí es precisar mayor la descripción del documento, ¿no? Está más o menos, decía, ¿no? Fondo, audiencia de Lima, y te ponen te sacan toda la caja de un expediente, ¿no? Pero sin describir cada uno de los expedientes. Por ejemplo, cuando la primera vez que fui al archivo de Indias me sorprendió bastante porque eh, pedí fondos, asuntos judiciales de los corregidores. Y me trajeron una caja de más o menos, ¿qué? 4 metros de altura, donde las piezas documentales no estaban ni siquiera descritas, ¿no? Entonces uno pues tiene que pasarse, comerse, pegando todas las piezas, ¿no?
Eso no ocurre, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, ¿no? Pero claro, para el INSEE es muy limitado su repertorio, más para el siglo XVII, ¿no? Y también no hay que olvidar la Biblioteca Nacional del Perú. Justo en el artículo que les compartí, hay gran cantidad de documentos en la Biblioteca Nacional del Perú, manuscritos que son muy poco consultados, ¿no? Muy poco consultados por los estudiadores. Bueno, capaz porque la biblioteca también no los difunde, pero son también fuentes importantes para el estudio de la Corte. Ahora con lo primero que me preguntaste sobre este concepto de monarquía policéntrica y cómo se entiende desde las corporaciones, ¿no? El aporte de la Corte. Bueno, en primer lugar, hay una relación, yo creo, conceptual entre el concepto de monarquía de cortes, monarquía articulada, como lo denomina también el Yulce, y con la monarquía policéntrica, ¿no? Porque al final no es un poder concentrado que radica en una sola persona. Es que la autoridad del monarca distribuye su poder, ¿no? Dispersa, como se llama en España, una constelación de polos relativamente autónomos. Entonces se distribuye por todos los reinos y eso ¿qué va a crear? Centros de poder, ¿no? Entonces, las cortes son los centros de poder, ¿no? El sistema de cortes virreinales, centros de poder. Los centros de poder que administraban los corregidores y sus provincias, centros de poder. Los gobernadores, centros de poder. Entonces, desde ese punto, la relación que existe entre la corporación y el estudio de la corte también tiene que ver más o menos traza esa línea, ¿no? Porque, por ejemplo, para investigar la distinción, el prestigio social, el rango de los cortesanos, pues siempre se va a hacer teniendo en cuenta el grupo al que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, los criados del séquito del virrey, pues los que venían, los que se tiraban todo ese viaje transatlántico hasta llegar al Perú, pues tenían siempre los primeros privilegios. Eh, en el caso en los entes, por ejemplo, de la audiencia, de la Real Hacienda, de la misma universidad que se funda a mediados del siglo XVI, pasa algo muy parecido. Los oidores distinguían su prestigio dentro de la corporación. Por eso que en las ceremonias, si faltaba un personaje dentro del conjunto de oidores o de los miembros de la Real Hacienda, ya le quitaba prestigio, porque ya no se veía el cuerpo tal verdaderamente compuesto, sino est- faltaba un integrante que le hacía restar su prestigio. Por eso siempre cuando faltaba alguien le decían, no, este cometió una falta, ¿no? Tal personaje, ¿no? Igual pasaba también con el virrey, que siempre quería que los oidores siempre lo acompañaran en cada sesión pública, porque era como presidente de la audiencia de Lima, tenía que liderar esa corporación. Entonces, se puede obviamente investigar los favorecimientos o la historia de las corporaciones desde la prosperografía, desde las redes clientelares, con el sistema de corte, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quisiera formular alguna observación, alguna duda, alguna curiosidad? Animamos a los miembros a Juan que Juan sigan. Carlos. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, tengo una consulta respecto al texto que nos enviaron, que me pareció muy interesante, la verdad. Y es que al inicio tú mencionas los enfoques con los cuales se han abordado los estudios sobre la Corte, ¿no? Y también mencionas, digamos, la perspectiva, digamos, de la cultura política.
Y me interesa mucho saber, digamos, cuál es el concepto que tú tienes sobre cultura política, porque, bueno, yo también la utilizo de alguna manera, pero para el periodo de la independencia, y obviamente siempre hay, digamos, distinciones que hacer según el contexto, ¿no? Entonces, si pudieras quizá hacer una definición o darnos un aporte, o incluso recomendar autores para este periodo del siglo XVI, sería bastante interesante. Gracias. Sí, gracias, Juan Carlos, por la pregunta, ¿no? Bueno, la cultura política desde la corte lo enfocamos desde la perspectiva de la cultura cortesana, ¿no? Eh, ¿Qué viene a ser en realidad, ¿no? Toda esta manifestación de redes clientelares que se dan en el sistema de corte, ¿no? El accionar de los cortesanos para pedir las mercedes, ¿no? Y los servicios que dan, todo eso va produciendo eh, una forma de conducta, una forma de conducta eh, constituida de etiquetas, de protocolos. Entonces, a esos, a eso se le denomina cultura cortesana, ¿no? Eh, el producto de la corte en sí, el producto del sistema, ¿no? Un conjunto de etiquetas, de conocimientos, de protocolos ceremoniales que sirven para la distinción y rango dentro de la actividad de la corte. Bueno, eso es la cultura política de corte, ¿no? En realidad es la cultura cruzada, pero ojo que este concepto de cultura política también se aplica en diferentes realidades, porque, por ejemplo, cuando en el texto, ¿no? En el texto que nos hemos referido, en el caso del corregidor, ¿no? Eh, la naturaleza política de su oficio, ¿no? Como efigie de rey, como príncipe de su república, ¿no? Según el jurista Castillo de Bocadilla, y otros, pues dan esa dinámica, ¿no? Del discurso, analizar el discurso político para poder legitimar el poder. Entonces, para estudiar la cultura política, yo creo que no solo en el siglo XVI, sino también para otras temporalidades, pues uno tiene que siempre comprender los diferentes mecanismos que van a legitimar el accionar político, como por ejemplo los discursos, ¿no? El lenguaje político que se usa para poder dar legitimidad a un ejercicio de la ley, por ejemplo, ¿no? Y no solo los discursos, también está el conjunto, pues, de símbolos, por ejemplo, en el caso del corregidor, las varas de justicia, eh, para la realidad actual, o del siglo XIX, ¿no? Los presidentes con sus bandas, los alcaldes ahora con sus medallas, ¿no? Entonces, símbolos que te manifiestan el sentido de la actividad política, ¿no? Y pues también los ceremoniales, ¿no? Los rituales. Eh, Hay un libro muy importante que yo recomiendo, el de Clifford Geertz, La interpretación de las culturas. Clifford Geertz es un antropólogo que hizo un estudio muy importante en Bali, una sociedad de Indonesia, y a partir de ahí él describe muy bien cómo es que esta sociedad del siglo XIX legitima su poder con base en los ceremoniales, ¿no? Es muy importante el estudio. Otro estudio de Clifford Geertz, por ejemplo, eh, el estado de Bali en el siglo XIX, importante. Ahora, si nos queremos también adentrar a lo que es ya eh, digamos, eh, temas, por ejemplo, como el significado de los ceremoniales, ¿no? Eh, También hay diferentes, pues, por ejemplo, hay un estudio de Alejandra Siniaski, creo, sobre la cultura política en lo que es la audiencia de Quito, ¿no?
Entonces, la cultura política es importante porque te ofrece también, tiene esta visión interdisciplinaria, ¿no? La antropología brinda muchas herramientas, pero también la sociología, ¿no? Para comprender más o menos cómo estaban constituidos cada grupo social, ¿no? Pero desde mis recomendaciones que yo te podría ofrecer para investigar el siglo XIX, ¿no? Porque creo que ese es el campo de tu interés, bueno, Clifford Geertz. Creo que de Clifford Geertz parte mucho, parte muchos conceptos para poderlas relacionar. Recordaba también hay un estudio de Roberto Varela, un investigador mexicano que también investigó cultura y poder, ¿no? También. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien más que quisiera intervenir? A ver, mientras se van animando otros miembros, quería eh, preguntarte, Javier, bueno, ante todo, felicitaciones por tu trabajo, gracias por presentarlo. Sobre este concepto de monarquía compuesta, que digamos, pues, son autores como John Eliot, que si bien se basa en otros autores, ¿no? Y no sé si en tu estudio y en esta metodología de cortes, digamos, tienes presente este concepto y sería útil si, digamos, eh, de alguna manera puedes correlacionarlo con lo que haces, con lo que usualmente se pinta como el Estado absoluto, con esta idea del Estado absoluto, de que, digamos, ha sido bastante cuestionada. Mm, si nos puedes comentar sobre eso. Sí, Fran, gracias por la pregunta. Bien, el Estado absolutista, en realidad, a mí me sorprendió cuando yo comenzaba mi estudio de posgrado en España, porque esa visión que se tenía, por ejemplo, del libro de Perry Anderson, ¿no? El Estado absolutista, ¿no? Creo que un ícono para estudiar esos fenómenos sociales. En realidad, eso nace para legitimar las dictaduras de Franco y los estados totalitarios de los países europeos en el periodo de posguerra, ¿no? ¿Y por qué? Eh, cuando es, a mediados del siglo XX se investigaba, por ejemplo, la forma de hacer historia para poder sustentar los regímenes totalitarios. eh, siempre recordaban que el inicio del Estado moderno de esa época era las monarquías europeas del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque el rey era el que concentraba, el mandamás, el que contaba toda la majestad regia de su reino, ¿no? Y comenzaron a legitimar el sistema, pues poniendo incluso a juristas de la época, como por ejemplo Thomas Hobbes y el Leviatán, cuando en realidad en el Leviatán no hay ningún concepto que se relacione con el absolutismo. Y eso fue porque yo, cuando era estudiante, me tocó hacer un trabajo sobre el Leviatán y me leí todo el Leviatán. Así que eh, no hay. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de ceder el poder soberano, lo que hace Hobbes es referirse o sentar las bases para la formación del Estado tal como lo conocemos ahora, ¿no? Porque es el poder soberano que se delega a un personaje y es el sinónimo o la relación de el sufragio. Cuando uno va a las urnas, otorga ese poder soberano del ciudadano al personaje o a la autoridad que lo va a representar. Y no es un precursor. Más Weber después va
a ir mejorando esa perspectiva de Hobbes, pero Hobbes no ha sido nunca un defensor del absolutismo. Es más, su libro Leviatán lo hace para criticar estas pugnas que tenía la monarquía inglesa a mediados del siglo XVII, ¿no? Y decía, bueno, es por eso que la democracia vive, porque el gobierno de muchos trae problemas, el gobierno de uno sí, pero ese gobierno de uno tiene que ser un poder soberano que los ciudadanos otorgan. Y es por eso que en la primera portada de Leviatán, en su primera publicación, aparece un rey gigante con varias personas que están dentro de su cuerpo. Y es llamado estado artificial. Es el estado momento actual, que lo componen siempre todo el conjunto de la nación, ¿no? Entonces, esas leyes del estado absolutista durante la Edad Moderna eh, entran en constante contradicción con la cultura política y con el sistema político que realmente se vio, porque no había un poder solo concentrado en el rey, ¿no? Antonio Manuel de España fue uno de los que se dio cuenta de esto, y pues en su libro Vísperas de Libertad dijo, ¿no? El imaginar que el poder del rey esté concentrado en todo sería algo tan monstruoso como que si el rey no tuviera cabeza. No, eso es un poco entonces, ¿eh? Finalmente, el Estado absolutista se da este paradigma historiográfico para más o menos legitimar el accionar de los reyes, ¿no? Hay que recordar que siempre en un Estado-nación que se forja, en este caso una dictadura, o las dictaduras, siempre necesitan un pasado glorioso para refundar una identidad común. Y eso pasó pues en España durante la edad en el siglo XX, ¿no? Muchos estudiadores, por ejemplo, como Maraval y entre otros, ¿no? Dan pie a eso, ¿no? Y profesores cuando hablaban, no, que ellos usaban los típicos camisas negras porque siempre defendían el régimen, ¿no? Y al final, esto eh, fue así, ¿no? Lo mismo pasa también con la historiografía con la historiografía peruana, porque en el siglo XIX también los estudiadores de esa época también siempre escribieron en base a un pasado común que se refundaba en la época de los incas y quedaba solo la época colonial como algo oscuro, como algo no digno de repasar, y si en caso se repasaba, solo los personajes centrales, nada más. Y después se hacía un mutis y se pasaba a lo que es la independencia. Entonces son casos de la historiografía que responden a los patrones, pues, de la época, ¿no? Finalmente, cuando uno analiza los discursos historiográficos, pues hay que hacerlo desde la época en que se escribe, ¿no? Y eso pues es lo que hay. En realidad, la monarquía hispana jamás fue absolutista, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Porque si fuera así, de haber sido así, creo que el dominio en los americanos no hubiera durado 3 siglos, ¿no? Prácticamente los consensos, las negociaciones políticas, no solo con las élites criollas, que es lo más conocido, sino también con las élites indígenas, ¿no? Que se da al pie de la letra. Y también con las sociedades andinas. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado o sea, en la hora de analizar una historiografía, ¿no? Y aplicarla en un método, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, en todo caso, te agradecemos, Javier, tu presentación y por estar aquí. Y también le agradecemos a todos los colegas que han estado presentes. Creo que nuestra primera sesión de nuestro seminario de metodología ha sido pues todo un éxito. Eh, Gracias, Javier, nuevamente por haber inaugurado esta serie de sesiones. Y bueno, nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. La siguiente sesión va a ser en abril. Recuerdan ustedes, el tercer jueves de abril. Y vamos a tener a José Carlos de la Puente Luna en nuestra siguiente sesión. Así que
Muchísimas gracias, Javier, nuevamente y nos vemos hasta entonces. Chao, chao. Muchas gracias, Damián. Hasta Gracias, luego. Javier.